Eh, ¿Qué tal? Buenos días. Una vez más, Café con Malvinas. Acá hoy nos acompaña Jessica, Marcelo. José hoy tuvo que ir a una charla y el Tano sigue girando por el mundo y tenemos la suerte, y yo digo que para mí es un privilegio hoy poder estar acá en el Congreso de la Nación, poder conversar un rato con un gran amigo que es Nicolás Casansero. El gusto es mío, Jorge. Gracias por permitirnos estos minutos y por brindarnos un poco de tu ser, ¿no? El agradecido soy yo, bienvenidos. Y queremos que, nosotros decimos que Café con Malvinas nace haciendo una serie de entrevistas para que perdure en el tiempo. Hoy que contamos con una tecnología donde van a venir generaciones, y hay generaciones que de Malvinas saben muy poco, donde el día de mañana necesiten buscar información y sepan en primera persona de ciertos veteranos a los que podemos alcanzar a llegar y entrevistar y ver qué es de su vida, qué ha sido de su vida, porque vos sabés que de Malvinas sabemos tan poco, Nicolás, que siempre, pobrecito, el frío, el hambre y el loco que los mató. Y vos, más allá de tu profesión de periodista, está el ser humano, el veterano de guerra, que estuvo en el campo de batalla, que estuvo en primera línea, que muy pocos a veces hasta han llegado a cuestionar ciertas actitudes. Y a mí me parece que este es el momento de contarle un poquito a nuestra sociedad quién es Nicolás Casansero. Ciertas actitudes o ciertas calumnias, porque a mí me han atacado con acusaciones falsas, vos lo sabes muy bien. Pero bueno, que vengan nomás, con la verdad no temo ni ofendo. Maravilloso. Nicolás, ¿cómo arrancaste como periodista? ¿Cuáles fueron tus comienzos? Yo quería ser militar, porque vengo de una estirpe militar de 500 años, pero como había nacido en Austria, una ley bastante tonta me impidió seguir la guerra militar. Entonces tuve que recalcular. Yo quería ser militar para pelear por la verdad. Y una manera de pelear por la verdad se me apareció que era el periodismo. Así que empecé a escribir de chico, primero cuentos, después un diarito y finalmente estuve haciendo crítica literaria en periódicos como La Nación, Clarín o en la revista 7 Días, donde siempre estuve en magazine, siempre me asqueó la política argentina, nunca me dediqué a cubrir política. Y finalmente, gracias a los idiomas, pude entrar en la televisión. En la época de la máquina de mirar, había aparecido la videocámara y los periodistas empezaron a viajar por todo el mundo, porque se abarataron los costos de las filmaciones, y además el dólar estaba barato, pero no había periodistas que hablaran idiomas. Eso fue mi entrada a la televisión en el año 78. Buenísimo. Y a partir de ahí, digamos que siempre estuviste dentro del mismo medio. No. La televisión es un medio muy tradicional. Generalmente, no creo que haya cambiado mucho ahora, pero en esa época al menos las camas eran permanentes. La envidia, bueno, está presente en todos los ámbitos humanos. El hecho de que yo hablara idiomas, por ejemplo, fue un motivo. Entonces había zancadillas todo el tiempo. Y yo era joven y vehemente, y entonces cada vez que yo me sentía incómodo, yo me iba a otro lugar. Pero me iba cayendo escaleras arriba, porque de video show pasé a Mónica Presenta, que era el mejor programa todavía, de Mónica Presenta 60 minutos, y ahí se viajaba muchísimo, y vos desarrollás como una especie de adicción a los viajes, estás queriendo viajar todo el tiempo. Por otra zancadilla me fui de 60 minutos a Canal 11 con Víctor Sueiro, Lucho Avilés, la pasábamos bárbaro, eran tipos divertidos, fenomenales, pero no había un solo viaje. Yo estaba con síndrome de abstinencia de viajes. Y días antes del 2 de abril, sin que yo sospechara nada, me llama el productor, yo había tenido desavenencias con él, me dice, ¿no querés volver? ¿Cuánto querés ganar? Yo dije, bueno, reconocieron mis talentos y como estaba con ese síndrome, acepté sin sospechar nada. El 2 de abril me llama Víctor Sueiro a la mañana, enfervorizado, recuperamos las Malvinas. Yo estaba feliz como argentino y me querían matar como periodista. Estaba en mi casa en pantuflas, voy al canal de traje y corbata para
filmar el reingreso mío al noticiero y le digo al productor La Rosa, ¿a quién mandaste? No, no mandé a nadie. ¿Cómo no mandaste a nadie? No, Gómez Fuentes tiene que conducir la batalla política, María Larreta es mujer, Jocrón tiene armas. Le digo, pero mandame a mí. Ah, bueno, anda. Claro, ahí me di cuenta que lo tenía fríamente calculado porque yo hablaba inglés, porque había tenido experiencia de cobertura de unas guerras en Centroamérica y así de traje y corbata me fui para Comodoro. Es algo maravilloso. Sí, sí, cuando lo cuentan los otros reportajes más largos en los libros. Claro, esa era la duda, ¿no? Si había salido de vos o había sido como una orden del canal, más o menos como nos preguntan a nosotros. Me hubieran matado por ir. Claro. Claro. De hecho, te la rebuscaste porque yo vi el video ahí de demostrar y de sacar toda esa bronca encima cuando disparaste del cañón. No, bueno, era ya otra cosa. Eso era, desde que vinimos con mi camarógrafo, Alfredo Lamela, a Malvinas, de entrada pedimos armas para participar en la defensa. Y los militares se nos mataron de risa. Me dijo a mí un mayor, si a vos te dan un arma, yo hago un pozo de 3 metros, me meto ahí, no salgo hasta que termine la guerra. Qué ignorancia, ¿no? Bueno. Muy gracioso el hombre, pero era un sentimiento legítimo. Mi camarógrafo, el Triqui Lamela, lamentablemente fallecido, una vez bajo un bombardeo me dijo, mira, estuve pensando, si acá hay 10.000 tipos defendiendo las islas, yo soy el 10.001. Esa era la sensación, por eso tiré el cañonazo, porque siempre estábamos molestando a los militares. ¿Qué sensación? Te lo puede contar Carlos, el croata. Estábamos en un pozo de zorro y venían los carros. Y le digo, dame el fal que quiero tirarle. No, le tiro yo, decía Carlos. ¿Qué sensación te dio cuando disparaste? Bueno, se me ve creo que en el rostro, porque mi camarógrafo lo filmó, la felicidad que tuve, ¿no? Es que obviamente no me convierte en combatiente ni mucho menos, pero creo que representa a los 200.000 civiles adultos que se anotaron de voluntarios para ir a pelear y que no los dejaron. Y digo adultos porque hubo montones de jovenzuelos de 15, 16 que ni los registraban. Vos sabés que nosotros damos charlas en las escuelas y una de las cosas que yo muestro es un videíto de unos chicos que salen del Colegio Nacional de Buenos Aires, donde Silvia Fernández Barrio les hace una serie de preguntas. Sí, lo tengo en mi canal. Y yo les digo, fíjense los nombres de cada uno, porque uno de los nombres se llama Pino Nicolás. Y digo, ¿ustedes saben quién es Pino Nicolás hoy, en la actualidad? Ese joven de 17 años es el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Y se quedan todos paralizados porque no entienden cómo, primero, que nadie se resiste a un archivo hoy en día, y segundo, cómo con 17 años ya tenía ese tipo de valores. Y de 16 y de 15 había. Otro famoso hoy que se presentó fue Daniel Haddad, el gran empresario de medios. También se presentó de voluntario. No lo sabía. Yo creo que hubo tanta cantidad de argentinos que hubieran querido participar, que si realmente hubiera habido el lugar y el espacio, yo creo que de sobra hubiéramos hoy recuperado Malvinas para siempre. Sí, es que no la recuperamos no por la falta de hombres ni porque los soldados tenían 18 y 19 años, no las recuperamos definitivamente porque no se jugaron los almirantes y generales de 50 años. ¿Vos creés que es una guerra que ya estaba perdida antes de haberla comenzado? Jamás. Nada está perdido de antemano. Ni una guerra, ni en la vida personal, nada está perdido de antemano. Y el hecho es que los testimonios de los británicos dan cuenta que estaban a punto de retroceder. Sí. Esto es una de las tantas frases derrotistas de que estamos de antemano condenados a la derrota. Vietnam le peleó al imperio norteamericano y le ganó. Hay un teórico de la guerra, Clausewitz, muy famoso, que dice, la guerra no la gana el que tiene más hombres, más armamento, más tecnología, la gana el que tiene la voluntad más fuerte. Y eso lo demostraron los pilotos argentinos. Con aviones modelo 50 enfrentaron una escuadra modelo 80 y la diezmaron, porque tenían la voluntad más fuerte. Nuestros generales y almirantes no. Sí. Bueno, ese es todo un tema que a veces lo cuestionan también, la disputa que había entre ellos, ¿no? Entre las fuerzas. También, encima se odiaba más entre las fuerzas que con respecto a los ingleses, fue uno de los factores. Claro. Y ya el problema cuando es interno interviene mucho en el afuera. Ellos creo que estaban aprovechándose de esa situación porque no la desconocían. No hubo voluntad de pelea, parecía que tenían más miedo de ganar la guerra que de perderla. Bueno, yo recuerdo caminando en las calles de Puerto Argentino, los
cartelitos que estaban en las casas que decía propiedad privada, persona que ingrese a la misma será sancionada de acuerdo al Código de Justicia Militar, en la cual uno decía, tenía ese temor a que uno cruzara una valla o algo por el estilo. Pero peor aún, en las islas había centenares de miles de ovejas y les prohibieron a los soldados carnearlas con el pretexto de que hay que respetar la propiedad privada, mostrarnos como civilizados. Me parece perfecto, indemnizalos, pero dale de comer a tus soldados. ¿Cuánto valen las ovejas? Es como que allá íbamos a todo nada y aquí el freno de mano es como que estaba puesto. Era no ofender a los ingleses. Sí, tal cual. Y en realidad no había por qué ofenderlos, pero por ejemplo, los kelpers tenían vía libre para comunicarse con la flota y Menéndez no hacía nada. Y eso era una quinta columna que nos dañaba, porque vos te acordás muy bien. Atacaban a nuestros helicópteros, cambiabas de lugar los helicópteros, volvían a atacar el nuevo lugar, porque los kelpers le pasaban información. El padre Fernández, un hombre de Dios, o sea, nada ávido de sangre, fue a ver a Menéndez y le dijo, usted tiene que fusilar a un par de kelpers porque nos están matando gente. Menéndez no hizo nada. La gente de inteligencia le decía a Menéndez, mire, de aquella casa están transmitiendo. Bueno, bajen la antena. Le bajaban la antena, se iba a la patrulla, volvían a subir la antena y seguían comunicándose. ¿Eso qué es? ¿Estupidez, pusilanimidad o traición? Sí. Bueno, a nosotros los kelpers nos cortaban los cables de las comunicaciones, los tiraban al agua. Y no pasaba nada. Tenían vía libre los kelpers. Sí. Y vos sabés bien que a las 4:30, 5 de la tarde, ya la noche total, no te veías ni la mano. Estando donde estuviera, porque, a ver. Absolutamente. Sí. Así que, y una de las preguntas, vos recién estabas diciendo que Menéndez no hizo nada. Yo no estuve, porque el 31 de mayo volví, pero tengo entendido que cuando ocurre el cese al fuego, el comandante de las tropas británicas viene con pañuelo blanco, todo embarrado, de haber estado combatiendo, y es cierto que el gobernador de las islas salió engominado con su traje. Yo no estaba porque me había ido horas antes en el último vuelo del Hércules, pero están las fotos que prueban que fue exactamente así. Fueron generales de escritorio y almirantes de escritorio que no empeñaron a la flota de mar. Mucha gente pregunta, ¿y cómo todo lo que donó el pueblo no llegó? ¿Y cómo va a llegar si la flota de mar no se apartó de la costa argentina? Y había un bloqueo. Los Hércules podían llevar lo indispensable, cañones, municiones, medicamentos, lo que los generales y almirantes no habían mandado antes, pero no podían transportar todas las donaciones. De hecho, en el 2013, cuando yo estuve en Malvinas, todavía había tubos de cañones 105 que no habían sido utilizados, estaban tirados ahí en la costa, ellos no tocan nada. Pero también me dijeron que durante 2 años vivieron de toda la comida que había quedado en los depósitos, que no habían podido subir. Otra vergüenza más, esos depósitos que nunca se utilizaron para paliar el hambre de los soldados conscriptos. Eso se le puede atribuir a la falta de experiencia, de que es un país que no estuvo nunca en guerras, o había pocos oficiales. Sentido común, sentido humanitario. No hay nada más terrible que la tortura del hambre, y vos los veías que pasaban hambre. ¿Por qué yo me dediqué a comprarles alimentos? Porque tenían hambre y les habían prohibido entrar a las tiendas de los kelpers, una vez más para proteger a los kelpers. Entonces me pedían ayuda a mí, yo como civil podía entrar, muchas veces en mi propio bolsillo y otras me daban ellos el dinero porque eran multitud. Además, yo me encerraba 2 horas en el West Store, angustiado, porque en esas 2 horas podía pasar algo. Yo emplazaba a mi camarógrafo y me metía esas 2 horas ahí, pero tenía que ayudarlos. Es el viejo dilema que tiene el periodista en un lugar de conflicto. ¿Qué hago? ¿Mi trabajo o ayudo? ¿Ayudo a subir al herido al helicóptero o saco la foto? Hay un caso paradigmático hay varios, pero bueno, Peter Arnett, un periodista muy famoso de la televisión australiano, ve a un monje en Vietnam llevando un bidón de nafta. Sabe que se va a autoinmolar, que era la modalidad que tenía. El tipo que impidió que se autoinmolara, no, se ubicó, sacó la foto recorrió el mundo, el tipo se hizo famoso. O por ejemplo, hay una foto en África, en Ruanda, de la hambruna que había, se morían los chicos en masa, y hay un chico agonizante y un buitre esperando que se muera para comenzar a devorárselo. El fotógrafo saca esa foto y después le preguntan,
Pero después salvaste al chico. No, no lo salvé, ¿qué diferencia si se morían de a miles los chicos? Bueno, el fotógrafo terminó suicidándose. Siempre está eso, ¿qué hago? ¿Mi trabajo o ayudo? Bueno, yo decidí ayudar a los soldados. Puede ser que la falta de estrategia se le puede echar la responsabilidad que hubo pocos oficiales con escuela de guerra formada. No, es una cuestión táctica, o sea, la estrategia la tienen que manejar los generales, los oficiales de mediano rango, lo que manejan es la táctica. Acá lo que falló fue, como siempre en nuestra sociedad, la clase dirigente. La clase dirigente en ese momento llevaba uniformes, que eran los generales y almirantes. Nunca fueron a la guerra. Si no se entiende que nunca fueron a la guerra, no se puede entender Malvinas. Porque vos, si vas a la guerra, el 2 de abril recuperás Malvinas, 3, 4, 5, mandás oleadas de buques con todo lo que hace falta para la defensa, nunca lo hicieron. Una explicación la dio Lombardo, el jefe del TOAS, en una conversación que tuvo con el capitán Jorge Sáenz. Hay un video de eso, hay un libro. Cuando le dan la orden de recuperar Malvinas, él dice recuperación y defensa. No le dicen, solamente recuperación. No lo puede creer. Vuelve a insistir, recuperación y defensa. No, se enojan con él. No, solamente recuperación. Es que estaba el guiño de Inglaterra a través de sus aliados norteamericanos de que se podía hacer un tope y me voy. Y en esa trampa cayeron los de la Junta. Y después no pudieron dar marcha atrás por la reacción de la población que los colgaba si daba marcha atrás. Sí, al menos estando allá, el mismo 2 de abril, era muy fuerte el concepto de que esto era eso y nada más. O sea, esperemos que esto se resuelve, esperemos que ya nos vamos, toda la guerra llevamos al gobernador o lo sacamos. Fue muy fuerte, se instaló mucho ese concepto, no van a venir. Toda la guerra estaban esperando que alguien pare la guerra. Yo que era civil, me paraban los oficiales y me decían, che, ¿cuándo se termina esto? Te digo, macho, olvídate, esto no se termina, vienen a sangre y fuego. Yo había leído historia. En mi situación particular, yo venía de Inglaterra, de haber estado haciendo la puesta a punto a la Santísima Trinidad, había convivido con ellos, y yo sabía con que a quien le habíamos mojado la oreja, no teníamos ninguna duda que su tradición indicaba que de alguna manera u otra iban a llegar e iban a ser apoyados por, lógicamente, lo que todo el mundo que lo apoyó. Aparte, son culturas que tienen, yo te digo, es una tradición, pero sin duda. Donde están, pero súper. Pero insisto, el concepto era muy fuerte. No van a llegar. El concepto era ese. Sacamos a los habitantes, no los sacamos, ¿no? Que van a servir como negociación, ¿no? Siempre estuvo ese, y no el vamos con todo. Tenían más miedo de ganar la guerra que de perderla. Es así. A mí muchos me dicen, no, bueno, el 14 de junio había que rendirse, no había más nada que hacer. Bueno, es discutible, pero Menéndez no se rindió el 14 de junio, Menéndez llegó rendido el 7 de abril, cuando llegó. Sí, bueno, hay actitudes que te mostraban. Por ejemplo, todo el mundo sabía que uno de los lugares posibles de desembarco era San Carlos, a tal punto que mandan al teniente Esteban. ¿Y qué hace Menéndez con los comandos, que eran los mejor preparados, los que tenían mejor armamento para resistir un desembarco inglés? Los manda a la Gran Malvinas 2 días antes, donde no pasaba nada. ¿Eso que es estupidez o traición? Inclusive queda muy en duda también todo lo que se prepara en lo que era el pueblo del puerto argentino, como defensa, pensando que... De cara al mar. Claro. Pero los ingleses desembarcan en otro lado y no cambian la cuña, siguen esperando. Hicieron 80 kilómetros hasta que estaban barriendo con todo. ¿Cómo fue la posguerra? La posguerra fue dura como lo fue para todos los veteranos, porque empezó el fenómeno de la desmalvinización, el ocultamiento de los veteranos. También me querían ocultar a mí, era más difícil porque era conocido. Entonces primero y principal me prohibieron hablar con los veteranos que volvían del frente, hablar de Malvinas, después me sacaron del noticiero, después inteligencia me hizo una operación para desprestigiarme, porque yo estaba escribiendo mi libro, no sabían qué iba a poner, cola de paja, y bueno, tuve muchísimas dificultades para trabajar durante muchos años. Yo no me quería ir del país, aguanté hasta el 90, con muchas dificultades para trabajar, porque cuando te ponen una lista negra es increíble. Deja de sonar el teléfono. Y vos decís, che, ¿está roto el teléfono? No, es que no te llama más nadie, se abren todos. Y yo tenía 4 hijos que mantener, la situación era difícil, aguanté hasta el 90 en que a la tercera oportunidad en que me ofrecieron trabajar en Miami me tuve que ir
para cumplir con los hábitos de mis hijos que querían comer y vestirse, ¿no? Me hubiera quedado con mucho gusto trabajando en mi país, me fue bien en el exterior, pero bueno, son esas cosas con las cuales es muy difícil lidiar, porque después del ocultamiento militar vino el ocultamiento de Alfonsín, que esto mucha gente no lo sabe, cada tanto lo dice Mirta Legrand. El presidente que más gente prohibió en televisión fue Alfonsín. Alfonsín no solo me prohibió a mí específicamente, prohibió a Mirta Legrand, Tato Bores, Pinky, Bernardo Neustadt, toda una serie de figuras de la televisión. Eso está, por ejemplo, en las memorias de Héctor Ricardo García, que nos recogió a todos los que había prohibido Alfonsín y armó TV2. La mala suerte fue que al rato le quitaron TV2. Pero fue muy duro por las calumnias, fue muy duro por la falta de trabajo. Lo mío fue un reflejo, un coletazo de lo que le pasó a los combatientes. Yo tenía más edad, estaba más armado psicológicamente, pero los muchachos de 18 y 19 años, con todo lo que se le vino encima, el abandono de persona, la discriminación, la difamación, el burlarse de ellos, la falta de trabajo, burlarse de ellos de que fueron a la guerra por un general borracho, que es falso. Galtieri probablemente debería ser fusilado por otros motivos, pero alcohólico no era. Yo hice una investigación, no era alcohólico, eso se inventó para ridiculizar la guerra de Malvinas. ¿Y por qué crees que, a ver, Nico, hasta el día de hoy sigo escuchando periodistas, los medios, en ciertos momentos decir, cuando tomamos Malvinas, cuando los mandaron a Malvinas, de hecho hace poco estuve en una entrevista donde me dijeron, ¿qué día te mandaron a Malvinas? No, pero es peor, dicen cuando invadimos Malvinas. ¿Por qué se queda sentado? Y hasta lo dice un tipo como Tata Joffre, que debería saber, que no invadimos Malvinas, era nuestro territorio. Son esas ideas, fuerzas falaces, reflejo de la propaganda inglesa que nosotros ponemos la mano de obra argentina para crear una versión de la guerra que es la versión británica. Y esto no es conspiracionismo, esto es así. Porque el fin último de una guerra no es vencer al ejército enemigo, entrar a la ciudadela enemiga, es poner de rodillas a esa gente para que no lo vuelva a intentar. ¿Y cómo la pones de rodillas? Humillándola. Mandamos chicos a la guerra armados con Gomera, estábamos antemano condenados al fracaso, fue una guerra de la democracia contra la dictadura, así, y ellos fueron aliados con Pinochet, el gran demócrata. Todas falacias que el pueblo argentino, por esa ligereza que tenemos, no la somete a un sentido crítico, a un sentido común y darse cuenta que son falacias y siguen imperando en nuestro país. Bueno, eso es un adoctrinamiento en las escuelas hoy en día, ¿no? De eso están alimentados los chicos, sí, de que un borracho los mandó. Lo poco que le enseñan de Malvinas, ¿no? En Paca Paca hay un dibujito donde Galtieri está con una botella de whisky en la gorra. O sea, brutal, es una bajada de línea vulgar, tremenda. Falso, y con eso y otras muchas cosas envenenan los cerebros de los chicos. La alcohólica estaba del otro lado. Sí, Thatcher, lo reconocía la prensa inglesa, está reflejado en la película de Meryl Streep, que ella era alcohólica. Pero bueno, los ingleses lo publicaron después de la guerra y chao. Porque además es una banalidad, no importa si alguien toma o no toma, importa si es buen jefe. Galtieri no fue un buen jefe, pero no lo critican por eso. Le inventan lo del whisky para justamente, insisto, ridiculizar, porque del ridículo no se vuelve, entonces se ridiculiza. Pero vos fíjate qué golpes para los veteranos, pasaron hambre, frío, miedo, vieron caer heridos y muertos a sus camaradas y decirle, che, idiota, fuiste por un borracho. Se tiene que pegar un corchazo después de eso. Pero ahí está, cada uno sabe que no fue por un borracho, fue convencido. A mí me mandaron de la escuela primaria, la maestra me decía que la maestra era argentina. Entonces, está en cada uno el contrarrestar todo ese tipo de calumnia que gira en torno a todo esto. Realmente, Nicolás, hoy, después de tantas adversidades que has pasado, hoy sos director de la Fiesta Malvinas en el Congreso de la Nación. En el Senado. En el Senado de la Nación. Es algo muy importante porque es una posibilidad muy grande la que tenés hoy en día, aunque parezca que fuera poco, pero muchas cosas por hacer. Sí, mira, en esta dirección no tenemos ni presupuesto, ni caja chica, ni si te descuidas agua para tomar.
Pero el cargo, he descubierto, te abre puertas para que te escuchen. Yo, insisto, mi única función acá es la divulgación histórica. No tengo absolutamente ninguna injerencia en ningún otro ámbito que tenga que ver con Malvinas, con los veteranos, porque viene gente a pedirme favores que yo no puedo hacer. Yo no puedo conseguir una mejora en la jubilación, ni puedo conseguir una prótesis, pero sí puedo abrir puertas para hacer llegar la voz de los veteranos en pro de la verdad histórica. Y a eso me estoy dedicando, que me parece que es fundamental, sobre todo en el ámbito de educación. Y eso lo pienso explotar todo lo que pueda. Bueno, si vamos al caso, la semana pasada se mandó una semana de Malvinas tremenda. Estuvo muy bueno todos los días, algo distinto, presentaciones de libros, Sí. presentaciones de Carlos Longoño. Y hacía falta este tipo de representación públicamente, porque mucho se hace de Malvinas también, por parte de los veteranos, en las escuelas y demás, pero tiene poca divulgación comparado con esto que vos estás hoy emprendiendo, ¿no? Porque no sé si siempre hubo algún director de la Gesta Malvinas anteriormente. No, esto se creó en el 2013. Nadie estaba enterado de su existencia. Ni yo ni la mayoría de veteranos sabía que existía esto. Así que es fundamental que el Estado cuente la verdad histórica. Y el Estado no lo ha hecho en estos 42 años. Porque el Estado tiene que formar a las futuras generaciones en los valores. ¿Y los valores de dónde nacen? De la misma fuente que aprendimos nosotros, que en la primaria la maestra nos enseñaba sobre San Martín, Belgrano. Tenemos los equivalentes de los héroes de la independencia encima caminando todavía vivos entre nosotros y no los hemos aprovechado. El Estado tiene que cambiar la currícula de educación, el Estado tiene que promover como una cuestión de Estado el reconocimiento a los héroes, porque los héroes ilustran y elevan a la población. Esperemos que otras reparticiones públicas, no solo el Senado, se ocupen de eso, sobre todo que ahora ha salido una ley por la cual se debe capacitar en el tema Malvinas a todos los empleados públicos. Perfecto. ¿Acá lo acompaña algún veterano habitualmente los días? Bueno, acá habían quedado 2 veteranos de la anterior, digamos, gestión, están acá presentes, pero lo que pasa es que acá nunca se tomó gente para malvinizar. Seamos sinceros, todas las reparticiones del Estado están plagadas de ñoquis y esta no es una excepción. Así que fundamentalmente lo que hace falta son malvinizadores, pero el malvinizador no puede ser cualquiera, tiene que ser una persona capacitada. Bueno, uno de mis intereses y funciones va a ser tratar de capacitar al personal que está acá, a ver si pueden realmente cumplir la función que tiene la dirección de Malvinas. Y esa gente también podría ir a capacitar a los colegios, a las maestras, Sí, a los por profesores. supuesto. No, y a todos los empleados públicos, porque si ahora realmente se cumple la ley, tenés que ir a 1 millón de lugares, porque los empleados públicos no sé si no son mayoría en la lista de trabajadores del país. No, en los perfeccionamientos docentes, por ejemplo. Fundamental. Justamente hablábamos ayer con Miguel Ángel, un malvinero enorme de corazón, que había ido a una escuela a presentar unos libros para nenes sobre Malvinas, de la hija de Tito Bruno, y que en su momento le preguntó a la docente si sabía quién había sido nuestro primer caído. Y ella no sabía quién había sido. Algo tan básico como... Hay mucha ignorancia a nivel docencia, pero por una cuestión de que hubo un adoctrinamiento previo a que todo lo que tenía relación con la milicia, con la época del proceso, con Malvinas. De hecho, vos recién lo estabas nombrando, para Alfonsín fuimos el cargo atmosférico de una dictadura. Y si vos ves con lo que él dice antes de ser presidente sobre Malvinas, antes del 82, vos decís, no tiene... Esto es muy fundamental porque se ha puesto de moda decir que el único que se opuso a la recuperación de Malvinas fue Alfonsín. Mentira. Si ustedes van a los diarios del 3, 4 de abril, si van al libro de Armando Alonso Piñeiro, un historiador que recopiló todas las opiniones de políticos en esa época, van a encontrar que Alfonsín calurosamente apoyó la recuperación de Malvinas. Y Sábato también. Sábato también, y Félix Luna. Y está escrito, no es que, uno lo dice porque
Sábato hizo una gira por Europa, Sábato en España, con lágrimas en los ojos, decía, entiéndanlo, esto no es una guerra de dictadura, esta es la guerra nacional de un pueblo. Sábato. Sí. Ahora, cuando van después de Malvinas, lógicamente que... Y somos unos enfermos del exitismo los argentinos. Como nos fue mal en Malvinas, ahora no encontrás ni con un farol de día como Diógenes, alguien que hubiera estado en Plaza de Mayo, cuando todo el pueblo salió a apoyar, a donar, a presentarse de voluntario, a mandar cartas, a juntar alimentos, y que durante toda la guerra apoyó el esfuerzo bélico argentino. Y es más, cuando se rinde prematuramente Menéndez, el pueblo de nuevo va a la Casa Rosada e insulta a los generales como cobardes, o sea, exigiendo que se siga con el esfuerzo bélico. Realmente... Sí, lo más curioso es que cuando uno, como protagonista de esa gesta, en mayor o menor medida, cada uno en su lugar, cuando quiere volcarle su experiencia y se aleja de estos conceptos tan arraigados, parece que el desorientado es uno, o sea, el que es más mirado es uno, como diciendo, no, el relato es tuyo, no es el que yo ya sé de hace 42 años. Es que la izquierda argentina puso en práctica la máxima del nazi Goebbels, que decía, la repetición hace creer. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Acá se repitió esta mentira, todas estas falacias sobre la guerra de Malvinas durante 1.000.000 de veces. Entonces va a ser muy difícil, por supuesto, recuperar la verdad, pero hay que intentarlo. Bueno, pero esto es hacer Malvinas, lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el que vea esto y todo lo que venimos haciendo es una manera de malvinizar a un nivel donde está el acceso de todos. El que quiera saber realmente qué es lo que sucedió, no solamente con Malvinas, sino con todos los gobiernos que vinieron posteriormente, dónde estamos parados hoy a 42 años. Así es. Tiene mucho que ver. Todos tenemos que poner nuestra gota, pero es una gota en el océano. El Estado tiene que ser el responsable de contar la verdad histórica. Y no debería ser empañada inclusive por la propia casta nuestra, ¿no? Porque tenemos, de acuerdo a la ideología política, que algunos... Sí, hay grupúsculos que son directamente vendepatrias porque lo que persiguen con la victimización del veterano es cobrar plata. El Cecín de la Plata, digámoslo con todas las letras, fue el artífice fundamental de la victimización de los veteranos. ¿Por qué? ¿Porque le tenía cariño a los veteranos? No, porque querían cobrar los $250.000 por cabeza que cobraron las víctimas del Estado, víctimas de la dictadura estatal. Bueno, pero siguen siendo víctimas y cobran la pensión nacional. Es una hipocresía increíble. Sí, estando activo dicho grupo. Por un lado son héroes, por otro lado son víctimas. Eso es lo mismo que cuando se cuestionó... Afortunadamente, ese grupúsculo no es representativo del universo de los soldados que pero pelearon molesta. en Malvinas. Pero molesta. Nico, Sí, por ¿qué supuesto, porque mensaje? tuvieron el apoyo del Estado. Claro. Porque el Cecín de la Plata son 40, 50 tipos, pero hace un comunicado y la agencia TELAM, gracias a Dios desaparecida, porque siempre fue un órgano de propaganda, con los militares, con los demás, siempre hizo propaganda del gobierno de turno. Esa mentira del Cecín, gente minúscula en cantidad, la revoleaba por todo el país, la multiplicaba. Pero el Estado también les da lugar. Por Porque supuesto. vos fíjate que están en todos lados. Estoy hablando a nivel gobierno, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso hasta el cambio de gobierno. Esperemos que ahora Y ya esperemos que no no. pase más. Pero no deja de ser un centro de veteranos que tiene una fuerza impresionante que se puede Por el apoyo del Estado. Sí, sí, de acuerdo. Nico, no queremos robar mucho más tiempo. No, yo tengo que hacerle mis preguntas. ¿Sí? 3 preguntas que ¿Cuántas claro. tenés ahí para hacer? Bueno, ya No te tenemos. olvides que es una rueda de café. Sí, bueno, pero habíamos dicho que íbamos a hacerle lo de la gente nos preguntaba. Uno de nuestros malvineros nos preguntó si usted sabía cuántos caídos tuvo. Nadie sabe la Tuvimos cifra porque los ingleses, protegiendo su orgullo nacional, la ocultan. Ahora bien, que son más de 255 no hay ninguna duda. Por ejemplo, yo invito que vean la foto del destructor que hundió el Halcón Velasco, el Coventry. Está en llamas absolutamente. Vos podés ver los botes salvavidas, están a bordo de ese buque en llamas. Y dicen, se hundió en 20 minutos. Y dicen que hubo solamente 19 muertos. Eso es absolutamente increíble. Hablen con Losito, el comando de Top Malo, que desangrado lo llevan primero en el helicóptero a curarlo.
Y él dice que al lado de él había 3 bolsas, esas negras, portacadáveres. Los ingleses dicen que no tuvieron ninguna baja letal en el combate de Tourmalón. Baruso, él dice que él mató entre 5 y 6 ingleses. Y a la mañana siguiente, inclusive lo obligaron a juntar esos cadáveres. Los ingleses dicen que no, que tuvieron un muerto en ese combate. Minimizan sus bajas, lo hicieron históricamente protegiendo su orgullo nacional, pero evidentemente no son 255, porque además muchos te ponen este argumento, y sería muy difícil ocultar las bajas británicas porque están los parientes, se sabría. Había una cantidad inmensa de tripulantes chinos en los buques británicos, no sé si no eran mayoría, ¿y quién va a ir a controlar los nombres y si están vivos o muertos? Y aparte que ver cómo ellos contabilizaban también los irlandeses, los escoceses, los centroamericanos. Evidentemente son mayores las bajas de lo que ellos dicen. Bien, bueno, esperamos haber contestado bien esa respuesta, esa pregunta. Bueno, ya hablamos del adoctrinamiento de las escuelas, que eso era una de las cosas que me habían dicho también. Bueno, vamos, ya le hice la pregunta, pero igual, ¿qué libro nos recomienda como para empezar a leer lo que es Malvinas? Yo modestamente sugiero el mío, el último, La Malviniada, que son historias sueltas, el otro, La Malviniada, no lo tengo acá, que son historias de amor y coraje, como digo en el subtítulo del libro, que se puede leer de atrás para adelante o empezar por el medio, son historias independientes que creo que dan una idea de lo que fue Malvinas. ¿Del comienzo del conflicto? Son historias sueltas, yo no hago una crónica, sino son historias poderosas, potentes, justamente que tumban esta imagen de que fuimos a una guerra donde nos llenaron la cara de dedos. Todo lo contrario. Y una vez que uno tenga esa impresión, esos pantallazos de lo que fue la Guerra de Malvinas, uno puede dedicarse, me parece, a un libro más completo, más sesudo. Hay para todos los gustos desde ya, ¿no? El libro fundamental mío es Malvinas, Sangre y Fuego, ahí tienen toda la historia desde la visión de un periodista, y tengo un libro lamentablemente ya agotado que es La Pasión según Malvinas, que son las fotos que yo saqué durante la guerra, menos las que la censura me destruyó, con historias breves también de los acontecimientos de Malvinas. Bien, ya tenemos ahí la del libro también. Y acá un profesor que se llama Alejandro Oliva nos pregunta qué consejo le daría a los malvineros para malvinizar más y mejor. Primero y principal hay que conocer bien el tema y hay que entrenarse en la argumentación. A mí hace un tiempo me manda una carta un muchachito de 15 años y me dice, hace bastante tiempo ya, me dice, yo con mis 2 amigos de la misma edad, nos juntamos una vez por semana a ver el programa de Fantino para armarnos de argumentos. Eso es lo que necesitamos, armarnos de argumentos. O sea, lo que se repite todo el tiempo, estas ideas fuerzas falaces. Mandamos chicos a la guerra, no aptos, bueno, argumentación destruyendo eso. Estábamos de antemano condenados a la derrota, argumentación destruyendo eso. Armarnos de argumentos y no dejar ninguna oportunidad, ya sea en las reuniones privadas, ya sea leyendo los diarios, por ejemplo, digitalmente, uno puede escribir cuando sale una nota, hacer el comentario y decir, no, señor periodista, esto no fue así, esto fue así. Armarnos de argumentos es fundamental. ¿Vamos a trabajar sobre el currículum en las escuelas? Sí, por supuesto. Yo tengo toda la intención, es la madre de todas las batallas. Tenemos que tratar de sanear, de desadoctrinar la currícula, no solo de Malvinas, toda la currícula. Ico, vos sabés que con Malvinas, Educación y Valores, nosotros uno de los hincapiés que hacemos es de que la currícula escolar, justamente, no se dé como materia, pero sí que se aboque no solamente a la semana del 2 de abril, más allá de las charlas que puedan hacer los veteranos y demás, sino que se trate el tema Malvinas, que se integre, que quede integrado dentro de la currícula escolar. Hoy en día, yo estuve averiguando por varios lugares, inclusive estuve contactado con una senadora en el sur, donde ellos dicen, la ley está, de que se trate a nivel nacional. La cuestión es cómo. Claro, el tema es que o no está interpretada como corresponde, porque cuando vos vas a la currícula escolar, yo trabajo en educación,
cuando vas a la currícula escolar, te dice que el 24 de marzo, el tema de los desaparecidos, Malvinas, el acto y se termina. De hecho, muchas veces son convocados veteranos para el 2 de abril y hacen el 24 de marzo juntos porque pasó hacía unos días. Claro. Entonces, yo creo que no solo no está interpretado, o no se quiere interpretar como corresponde, sino que no se aplica. Pero las leyes están. Sí, pero la cuestión es qué contenido le das. Hay leyes, por ejemplo, que establecieron que en el Ministerio de Educación hay un programa nefasto que se llama Educación y Memoria. Primero y principal, tendría que ser educación e historia, porque la memoria es subjetiva, uno puede poner cualquier cosa, tiene que ser científico, tiene que ser la historia. En ese programa de educación y memoria, además de mostrar Malvinas como una aventura abyecta de la dictadura sanguinaria y nada más, además de promover el aborto, además de promover la ideología de género, además de promover el separatismo indigenista, trucho, mapuche, todo eso en un combo, todo el tiempo es distilado en todas las escuelas del país, porque ese programa tiene representantes que controlan que se aplique en todo el país. Ahí hay que ir, hay que sacar el adoctrinamiento del Ministerio de Educación, fundamental. ¿Tenemos la posibilidad de enganchar para hacer eso? Depende de la buena voluntad de los que conducen los ministerios. Yo estoy tratando de hablar con ellos, creo que me van a escuchar porque me parece que es gente que no está adoctrinada para nada y veremos si Dios nos ayuda. ¿Vos crees, Nico, ya vamos hablando, crees que tu imagen ha sido un poco reivindicada en estos tiempos a través, lógicamente, de tu manera de proceder y demás, donde siempre desde que te conozco, y ya son un poquito más de 42 años, porque yo era chico, pero yo te veía en la televisión, y no quiero decir que sos mucho más grande que yo, pero ha sido vapuleado en muchas oportunidades, y hoy, ¿crees que estás un poco reivindicado con tu presencia? Mira, hay muchos que me escriben, inclusive pidiéndome perdón. Perdón, yo había pensado, yo había creído, yo me compré esto, lo cual agradezco, ¿no? Es un gesto de nobleza reconocer un error. Pero siempre voy a tener enemigos y siempre voy a tener maledicentes, porque la calumnia, hay un ejemplo que me parece muy ilustrativo de lo que es la calumnia. La calumnia es como reventar una almohada de plumas en la cima de la Concagua. Neutralizar la calumnia es juntar todas las plumas. No lo vas a conseguir nunca. Siempre va a haber un idiota que va a decir que yo vendía tal cosa o tal otra. Viene en el paquete. Yo considero que recibir agravios es parte del acto de servicio a la patria. ¿Qué mensaje le dejás a nuestros oyentes, a nuestros malvineros, a la sociedad, a la generación? Yo les diría que son afortunados de ser coetáneos de los héroes nuevos de la patria, que son los héroes de Malvinas, que son los equivalentes de la Guerra de la Independencia, de las invasiones inglesas, de la vuelta de obligado. No se los pierdan. ¿Qué nos daríamos nosotros por acercarnos a San Martín, Belgrano, Negro Falucho, Cabral, agradecerles, aprender de ellos? Los tenemos entre nosotros, se están yendo, apurémonos, démosles ese abrazo que les negó la sociedad durante 42 años, aprendamos de ellos y va a cambiar la sociedad una vez que nos contagiemos del amor que ellos demostraron en la Guerra de Malvinas hacia el país. Lo que falta es amor al país, que ellos pusieron tan en evidencia, porque hasta la corrupción bajaría. Porque uno no le roba lo que ama, falta amor al país. Inspirémonos en Totalmente de acuerdo con eso. Falta amor a la patria. Y eso es lo que tenemos que contagiar en las escuelas, ¿no? Porque ¿de dónde empieza todo? Absolutamente. Las escuelas, más allá que de la casa de cada uno, pero quizás no tienen toda la información, no cuentan con las herramientas como para pasarle los pensamientos de esa manera a sus hijos, y creo que gente preparada como los profesores y maestros tendrían que estar aptos, ¿no? Sí, pero desde arriba le tienen que bajar, por supuesto que sí, la orden, el contenido, porque muchos maestros obedecen a ciegas lo que le bajan de arriba, porque además cuidan su puesto. Siempre hay un dicho que dice que el pez se pudre desde la cabeza.
Y Por eso es tan es importante lo que la currícula escolar. Por supuesto que sí. Claro, Sí, de ahí bajan toda la claro, línea. lógicamente, desde inicial hasta las universidades. Porque habrá gente ideologizada que va a seguir molestando con mentiras, pero la mayoría lo que hace es obedecer órdenes y tiene gran ignorancia de lo que realmente pasó en Malvinas. Muchísimas gracias. La última pregunta. Sí. Sí, porque yo no me quiero ir más. Ah, Vamos a seguir haciendo actos y eso, todo con lo Sí, que por conlleva supuesto, Malvinas. es la idea, ¿no? Si fuera por mí, el mes que viene hago otra entrega de diplomas. Y yo tendría que dejar de trabajar para venir a todos los Porque actos. además tuvo un impacto enorme. Me escriben de todas las provincias que el acto que encabezó la vicepresidente con la entrega de diplomas fue Hermoso acto. absolutamente desparramador de la verdad de Malvinas en todo el país. Aparte una organización, no fue aburrido. Un Ay, minuto cosas 22 que para nunca cada se hicieron. veterano. Yo que estuve en todos esos detalles. Fue ameno. Bueno, el señor Cripa, por supuesto, se dio. La charla que dio fue hermoso lo que dijo. Pero fue muy lindo en todos los actos que vino haciendo la semana pasada, que concluyó ayer con el libro, ¿no? ¿Ayer? Anteayer, sí. Ya, como vine toda la semana pasada, ya no sé cuándo. Una malvinera de fierro, ¿eh? Sí, tremendo. Hay que pasar lista, ella va a estar siempre. No, el tema es que después te pasa la factura a fin de mes. ¡Qué hambre! Yo hago todo sin fin No, de todo honor en lo que se hace, la verdad que muy agradecido y gracias por el apoyo, siempre tenemos de todos y realmente ha sido un placer poder compartir este tiempo y sepan ustedes que esto es algo genuino, es algo que brota desde el corazón, todo lo que se dice no se dice con una connotación política pura y exclusivamente, se dice por un sentimiento, por lo que uno vivió y en este caso, Nicolás, yo estoy súper agradecido porque esta información que va a quedar, como decimos nosotros, en la nube, a lo mejor, no sé, un nieto mío o un hijo de un nieto, el día de mañana cuando busque información real de los sucesos que tuvo la Argentina, vieron en primera persona expresar, en este caso, lo que vos acabas de expresar. Así que... Mismo así muchísimas podemos gracias. invitar a todos los que tengan alguna duda de lo que fue la gesta o algo, Los que se invitamos comunique con lógicamente a nosotros. que no solamente se suscriban al canal de Café con Malvinas en YouTube, sino que nos sigan, que pongan me gusta, todo lo que saben, vieron que hacen todos los youtubers ahora. Hoy Que en nos día. hagan preguntas, Estamos si quieren creciendo de saber a poquito. cosas. Muy de a poquito. Vos fíjate que yo puse solamente una fotografía tuya en TikTok diciendo que el viernes va a salir el programa de Café con Malvinas y en una hora y pico hubo 5.600 reproducciones de esa fotografía. Así que lo que hace la tecnología hoy en día de mover una información o todo lo que se basa en una imagen y demás es formidable. Es una gran arma que hace la diferencia. Muchos me preguntan, ¿está mejor ahora el tema de la información sobre Malvinas? Las redes sociales rompieron el monopolio de los grandes medios. Y además que crecieron nuevas generaciones que no están tan complicadas con la hojarasca ideológica del pasado, entonces son más abiertas a escuchar la verdad histórica de Malvinas. Maravilloso. Maravilloso. Gracias, Nico. A ustedes. La próxima semana con un Café con Malvinas, que hoy fue formidable, ¿eh? Mirá, cafecito, completo, factura, ¿eh? No en todos lados nos reciben así. Así que muchísimas gracias. Las Hasta la semana facturas que viene. las trajeron ustedes. Gracias. Gracias. Café lo usan ustedes, ¿eh? Es la que llevamos Sí. todos los problemas. Que tengan todos un hermoso fin de semana. ¿Sos de Calvapor? Claro, ese era. Chau, gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias.